webinar. Eh, en este webinar donde queremos presentar los resultados de esta primera radiografía de gobiernos corporativos de organizaciones sin fines de lucro. Mi nombre es Felipe Betancourt, yo soy el encargado de los temas de impacto social y sostenibilidad en el Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Y este estudio surge de la colaboración con la consultora 40C, eh, con quienes desarrollamos un estudio que quería diagnosticar cuál era el estado de situación que teníamos hoy día respecto a los gobiernos corporativos en las organizaciones sin fines de lucro, entendiendo el gran rol que estos juegan para la sostenibilidad de estas organizaciones en largo plazo y el importante rol que tiene este sector en el desarrollo de nuestro país. ¿Ya? Con la convicción de esa importancia, de ese rol que juegan en todo nuestro país, en las distintas áreas o ámbitos en que se involucran, quisimos desarrollar este estudio que tuvo una serie de colaboradores, a los cuales ya vamos a agradecer oportunamente. Eh, pero para partir, quisiera también dar la bienvenida a todos ustedes y presentar a uno de los socios y fundadores, ¿cierto?, de la consultora 40C, que es Armando Hotzapfel, quien va a poder presentarnos efectivamente los principales resultados para luego dar paso a un panel de conversación donde vamos a analizarlos más puntualmente y recibir las preguntas de ustedes del público para poder profundizar en esta materia tan importante, un desafío eh, para todos nosotros. Bueno, Armando es ingeniero comercial de la Universidad Católica, diplomado en gestión en fundaciones con 20 años de experiencia liderando proyectos filantrópicos en la sociedad civil del sector público y privado. Fue gerente general de la Corporación de Adelanto Amigos de Panguipulli, de la Fundación Chile Más Hoy, institución filantrópica del Family Office Drake, de la Fundación para el Progreso, asesor del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y director sustituto de la AFP Capital. Además, columnista de Libero, panelista radial y profesor de los cursos de Sociedad Civil y Filantropía de Ingeniería Comercial de la Pontificia Universidad Católica y de Estrategias de Fundraising en el CEDIS del S Business School de la Universidad de Los Andes. Así que le doy el paso a Armando, quien fue uno, naturalmente, de los líderes de este estudio, para que nos pueda compartir los principales resultados. Muy buenos días a todos. Felipe, muchas gracias por la presentación y a todos nuestros invitados hoy día al panel. Gracias por tomarse el tiempo de estudiar estos resultados y obviamente a todos los que hoy día ahora están conectados. Hay más de 100 personas conectadas a este webinar que esperamos eh, cumpla con todas sus expectativas. Como decía Felipe, el espíritu que hay detrás de este estudio, hacer esta radiografía, este diagnóstico, va en pos de cómo seguimos fortaleciendo al sector social, al sector sin fines de lucro chileno, sobre todo después de los casos que todos hemos conocido, caso convenios, caso Procultura, en donde varias encuestas de distintas encuestadoras y centros de estudios han arrojado caídas en términos de reputación, en términos de confianza. Entonces, creemos que ambas instituciones, la convicción de que uno de los caminos para ir recuperando esa legitimidad social es obviamente preocuparse de los gobiernos corporativos en las organizaciones sin fines de lucro. Lo que vamos a mostrar ahora es un consolidado, un resumen de esta encuesta que ahora a continuación voy a contarles primero la caracterización, después vamos a hacer un zoom en una de las partes de la encuesta y después unos cruces interesantes que creemos importante traer a la discusión. Importante también destacar que este esfuerzo que ha sido colaborativo con eh, la Universidad de San Sebastián, nos inspiramos en distintas fuentes internacionales. Una de estas fue Board Source, ahí la pueden buscar después, en donde es una non-profit en Estados Unidos que precisamente está midiendo un termómetro de los gobiernos corporativos en el sector sin fines de lucro en Estados Unidos. Entonces, para partir, me gustaría dar algunos agradecimientos importantes.
porque este estudio se logró la tasa de respuesta gracias a la colaboración de varias instituciones que están aquí presentes, la Casa Gretel en el sur, con la idea en el fondo de que también tuviéramos representación de regiones, Misión Multiplica, Trabajo con Sentido, la comunidad de organizaciones solidarias aquí representada por Alejandra, Peralta, Roberto Peralta estudió abogado, el CEDIS, que es el Centro de Iniciativas Sociales del S Business School de la Universidad de los Andes, el Instituto de Directores de Chile, que también está acá en la FADUA, fundaciones como Colunga, Trascender, Techo, Sistema B, la parte de filantropía de la EF, Simón de Sirene, y después varias plataformas que yo creo que varios de ustedes han ido conociendo en el último tiempo, como Vinco, Donando, Good Players, Factor Social. A todos ellos agradecerles porque cada uno de ellos compartió la encuesta a fines del año pasado y comienzos de este año a sus respectivas bases sociales y después hubo varias personas que además nos colaboraron tanto en la revisión del cuestionario como en el análisis de los resultados. Así que a todos ellos, muchas gracias por toda su colaboración. Entonces, entrando ahora a la metodología, dos breves slides. Fue un formulario autoaplicado, semiestructurado y en formato Kawi, que se realizó a través de SurveyMonkey. La muestra se tomó entre el 10 de diciembre del año 2024 y el 19 de enero del año 2025. Y lo interesante del estudio era, por un lado, encuestar a los miembros del directorio, o sea, los directores, acá le pusimos directores no ejecutivos para hacer esa distinción, y por otro lado, a los gerentes generales o directores ejecutivos. Y hoy día vamos a ver también ese cruce, finalmente, de cómo, ante las mismas preguntas, cómo están viendo cada uno de los lados. Eh, en total tuvimos 367 ingresos, pero una muestra válida de respuestas válidamente emitidas, 256, donde 118 correspondieron a directores y 138 como gerentes generales. Hoy día en la presentación vamos a hacer un zoom a la parte de los directores, de qué fue lo que respondieron ellos, y después vamos a hacer un cruce de toda esta muestra. Hay 36 instituciones donde respondió por lo menos un director y un director ejecutivo, ¿ya? O el director ejecutivo. Total son 72 respuestas y eso nos permite también ir viendo esta comparación entre ambos. Entonces, en cuanto a la caracterización de la muestra, comentarles, preferentes fueron más mujeres las que respondieron en la encuesta de directorio, de 118, 71 fueron mujeres. La edad está el promedio entre los 45 y los 60. Y este es un primer componente que nos llamó la atención, la experiencia como director positivamente va más, la mayoría, más de 3 a 5 años. Entonces estamos hablando de personas que han ido ganando también una experiencia como directores. En términos de región donde se ubican, en el fondo, las personas que contestaron, aquí nos quedamos con un desafío mayor, porque 99 de las 118 fueron en la región metropolitana. Para la próxima radiografía haremos más esfuerzos para llegar con mayor presencia a regiones. Y en cuanto a tipo de organizaciones, acá los que más contestaron son fundaciones ejecutoras. Tuvimos que hacer esta distinción entre fundación ejecutora y corporación, porque en el fondo, en la parte principalmente de la estructura de gobierno y en el órgano, la corporación tiene asamblea. Entonces, hubo algunas preguntas especiales a ese ámbito, entonces cuando una organización entraba a contestar tenía que diferenciarse y también están las fundaciones filantrópicas. Ámbito de la organización, eh, educación, como también uno puede ver en distintos estudios de Sociedad en Acción, del CEFIS, incluso en el barómetro también, la educación en el fondo hoy día sigue liderando finalmente las mismas contribuciones filantrópicas y también el número de organizaciones de la sociedad civil. Y a nivel de dotación de colaboradores también está bastante correlacionado con otros estudios que se han sacado sobre el tamaño de las organizaciones, siendo el grueso organizaciones pequeñas de entre 1 a 9 colaboradores. Y aquí dos preguntas también de esta caracterización. ¿Cuál fue la principal razón de ingreso o nominación al directorio? Fue ser el fundador o parte de los fundadores. Y acá una noticia también que nos alegra bastante en cuanto a
los miembros que componen el directorio. En cuanto a mujeres, 46% hombres, o sea, hay bastante equilibrio en los directorios en el fondo de esta muestra por parte de fundaciones y corporaciones. Y en cuanto a la composición, el número, priman ahí los números impares, 3, 5, 7, siendo 5 y 7 las que caracterizan de mayor manera a las distintas fundaciones que son y corporaciones que son parte de esta muestra. Vamos ahora a los resultados y acá, antes de entrar, nosotros obviamente, como ambas instituciones, como decía Felipe Betancourt, tenemos ciertas tal vez intuiciones, ciertas hipótesis que queríamos validar de cómo están los gobiernos corporativos en el sector sin fines de lucro, porque uno al trabajar permanentemente en el sector ve que hay organizaciones que están más fortalecidas en este ámbito, pero hay unas que en verdad están muy débiles e incluso en donde una misma persona es el presidente del directorio, es el director ejecutivo, incluso a veces el que financia. Entonces ahí los roles en el fondo se empiezan a cruzar y creemos que es importante tomarse este tiempo, poner, como se dice, la pelota al piso y decir, bueno, ¿cómo estamos? Así que ahora vamos a entrar en estos resultados y como les decía, el primer zoom es hacia los directores de fundaciones y corporaciones, ¿ya? O sea, miembros del directorio, que es lo que van respondiendo. Entonces, partamos con, tal vez, buenas noticias. eh, Comentar que en la muestra hay un alto nivel de compromiso por parte de los directores. Creemos que ahí puede haber también un sesgo de autoselección. Los que van contestando dentro de los directorios también son aquellos que participan más y se comprometen más, pero si lo vemos desde esa óptica, estamos hablando de que los directores le están dedicando. Este podría ser incluso un benchmark para organizaciones más nuevas o para organizaciones que están más débiles, de decir, bueno, cuando una organización está funcionando, hay directores que están destinando en el fondo más de 5 horas promedio a la semana a la organización, ya sea en directorio, sea en comité, sea participando de instancias, de hitos, reuniones, fundraising, etcétera. O sea, hay un compromiso que es relevante. Y también un tema que quisimos validar, y aquí eh, tomo tal vez algunas palabras de Juan Francisco Lecaro, que sea lo importante que haya por lo menos un director que esté atento de cómo está el beneficiario. Y desde ese punto de vista, que hoy día en terreno, por lo menos, hayan directores que estén yendo mensual, trimestralmente, te permite tener esa mayor conexión finalmente con el modelo de intervención o con los programas que esté ejecutando una determinada fundación. Y siguiendo esta línea a nivel de compromiso, 39% declara como principal motivación de participar en el fondo en un directorio es la contribución al país, seguido por la alineación con el propósito de la organización y después la causa. O sea, la contribución país, el propósito y la causa es lo que está movilizando hoy día a los directores a formar parte de las organizaciones. Así que este es un llamado también a las fundaciones al momento de tal vez buscar o reclutar en el fondo directores, lo importante de que esté muy clara en el fondo cuál es esa contribución, ¿ya? 37% destina más de 5 horas a la semana, 61% tuvo más de 9 sesiones en los últimos 12 meses, o sea, estamos pensando que prácticamente tuvieron un directorio o sea, tuvieron directorio mensual entre marzo y diciembre, 55% declara una asistencia mayor al 90% y 33% entre el 75 y 90, también una alta asistencia. Y por último, un 54% declara participar trimestralmente, como decía antes, en terreno. O sea, estamos hablando que en esta muestra hay un compromiso importante por parte de los directores. ¿Ya? En cuanto a desafíos, de aquí ya empezamos a tal vez hacer un llamado de atención en cuanto al entorno y la participación de riesgos. ¿Cómo evaluaría usted el desempeño de los directores en las siguientes materias? Relación con la gerencia en lo que se evalúa de mejor manera, estrategia, pero comprensión del entorno pasa al último lugar con un 5,1, lo cual es bastante similar, incluso
se muestra con mayor evidencia cuando les preguntamos qué discusiones han tenido en los últimos 12 meses. Aquí me gustaría llamar la atención con tres temas. Reporte de gestión, un 25%, que prácticamente, y muchas veces el director ejecutivo o algunos directores de área reportando la información, y en donde tal vez ahí habría que diseñar una mejor sesión de directorio en base a una agenda para que parte de esa información se converse antes, se vea antes, para que destinar más tiempo a otros temas. Y aquí, prevención de riesgos y delitos, solamente un 3,1. Entonces, llama la atención que con todo lo que ha pasado a nivel de la contingencia y sobre todo de la ley que entró en vigencia en agosto del año pasado, este elemento solamente capture la atención del 3,1% del tiempo de las discusiones del directorio, ¿ya? Y agrego la gestión del talento, que también creemos que es un elemento que hay que hacer un doble clic, pensando obviamente en la proyección y la sostenibilidad de la organización. Entonces, esto se suma a que un 60% indica que no existe un proceso formal de autoevaluación. Muchas veces evaluamos al equipo, pero nosotros en el fondo como directores no nos hacemos una autoevaluación. La comprensión del entorno, como mostrábamos, recibe un 5,1, la prevención de riesgo un 3,1 dentro de las discusiones del directorio, y esto también creemos que es relevante ponerlo sobre la mesa. Prácticamente un 40% declara que el directorio no cuenta con comités específicos dentro de su estructura. Aquí hay una gran oportunidad para que varias organizaciones puedan avanzar en esa línea. Y aquí dentro de las próximas slides hay un par de ideas tal vez de qué tipo de comités, como ejemplo, un comité de sostenibilidad financiera, un comité de auditoría, un comité de gestión, un comité de evaluación y medición. Podrían ser comités que empiecen a estructurar dentro de sus directorios. ¿Ya? Entonces, también quisimos entender el nivel de participación e involucramiento en las siguientes temáticas en base a la respuesta anterior, y tal vez los elementos que salieron más bajos dentro de ese nivel con los directores tienen que ver con gestión de intereses, que han tenido representación lobby con más o menos un 25%, la supervisión del marco normativo, legal y regulatorio, 28%. Entonces aquí estos son los principales aspectos donde podría haber una mejora a nivel del involucramiento de los directores. Las políticas públicas. En muchas organizaciones hoy día se está dando la discusión de, bueno, si tenemos un programa que estamos midiendo y queremos llevarlo a política pública, es importante entender cómo funciona ese mundo de la incidencia en las políticas públicas, y además la asignación de recursos en la defensa de intereses alineada con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, en aquellos aspectos donde se puede mejorar, aquí damos algunas luces, tal vez para ir tomando apuntes de dónde podemos ir haciendo una diferencia. Lo que tal vez nosotros esperábamos inicialmente es que después del caso convenio se hubieran dado cambios importantes en los directorios, y la verdad es que hay varios temas que se mantienen, y aquí hay algunos donde llamamos la atención, ¿ya? La revisión de la estrategia en las discusiones, tal vez que vamos a tener mayores desafíos para el año 2025, pero la prevención de riesgos y delitos sigue estando abajo. Después, ¿cuál o cuáles serían las principales dificultades que surgen para encontrar directores de la organización? Aquí también, en el fondo, vemos que hay un desafío importante en materia de tal vez encontrar personas con un compromiso real de tiempo. Hay una disponibilidad limitada en participar de directores, una poca oferta de talento con las competencias necesarias. Entonces, aquí vamos viendo distintos desafíos que no trajo el caso convenio, tal vez esos grandes cambios, porque un 56% mencionó que el gobierno corporativo se mantuvo igual o no cambió. Nosotros esperábamos, en el fondo, de alguna manera, que se hubieran dado cambios significativos, tal vez, o empezar una agenda de cambios a partir de los casos que nos han, en el fondo, atacado últimamente. El 60% declara que la institución no cuenta con un mapa de riesgos institucionales. Se entiende que estamos como en marcha blanca,
en la puesta en marcha, en el fondo, de la ley de delitos económicos y el modelo de prevención del delito. Entonces, hay que ir avanzando. El 25% considera que su modelo de prevención de delitos es suficiente y un 41% declara que está en construcción o que no lo tiene. ¿Ya? Y entendemos que un 44% dice que sería difícil o muy difícil encontrar nuevos directores para la organización. Vamos ahora, eso era la mirada de los directores, vamos ahora a este cruce que les mencionábamos para ir viendo la diferencia o las similitudes de visión ante ciertas preguntas entre los directores y los directores ejecutivos. Aquí solamente para caracterizar, dijimos que de la muestra total de las 250, estas son 36 organizaciones donde tenemos una respuesta de algún miembro del directorio y del director ejecutivo o gerente, donde la edad promedio, estamos hablando de gerentes 48 años y directores 54, tipo de organización de esta submuestra, corporaciones 11, fundaciones ejecutores 18 y fundaciones filantrópicas 7. El ámbito sigue siendo educación y otras, y la dotación de colaboradores sigue siendo entre 1 a 9, esta submuestra que les vamos a mostrar ahora. Entonces, los resultados de este cruce, aquí traemos un par de slides en el fondo al respecto. En primer lugar, hay miradas diferentes sobre el involucramiento de directores y el nivel de participación en las organizaciones. Cuando preguntamos, indique el nivel de participación e involucramiento del directorio en, por ejemplo, el entendimiento del impacto de las políticas públicas, hay en el fondo una diferencia entre la visión de los directores y los gerentes. Los directores tienen una autopercepción tal vez más positiva, y los gerentes tal vez son más críticos. O sea, en el fondo, los gerentes acá evalúan 47%, bajo, muy bajo, versus el 19% de los directores. Y en el caso de alto, muy alto, los directores en el fondo con un 50% y los gerentes con un 25%. En cuanto a si el directorio cuenta con una agenda de directorio o plan de trabajo anual, aquí las diferencias son mayores. Los directores perciben o sienten que sí tienen una agenda con un 83%, dice que sí, y los directores dicen que no, con un 17%. Y en cuanto a los gerentes, ellos tienen también ahí un sí, un 58 y un 42. O sea que hay que comparar el 83 con el 58 y el 17 con el 42. ¿Ya? Y aquí algunas, en cuanto a estas mayores diferencias de involucramiento, mencionábamos solamente un ejemplo del impacto de las políticas públicas, pero también se da en gestión de intereses, en supervisión del marco normativo y legal, o sea, ahí hay un componente relevante, y la asignación de recursos para la defensa de intereses. Después, mientras los directores asignan un 89% a que el directorio está muy preparado para liderar la institución, los gerentes declaran que un 58% muy preparado y un 33% algo preparado. O sea, ahí también hay un llamado tal vez de atención a los directores de qué están viendo ellos o qué no están viendo ellos versus lo que sí están viendo sus directores ejecutivos. Y mientras el 64% de los gerentes declara que su organización no cuenta con mapas de riesgo, el 39% de los directores declara que no y el 22% que no sabe. O sea, aquí hay distintas miradas al respecto de lo que está pasando al interior de los directores, lo cual obviamente llama el interés de nosotros como parte de que hemos estado generando esta muestra. Y también hay discrepancias a nivel de la preparación frente a normas legales vigentes. Cuando hablamos de cómo calificaría el nivel de preparación para la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas, aquí empezamos también a ver diferencias. Si ustedes ven, acá las marcamos. Aquí también hicimos una indagación mayor en cuanto no solamente el promedio, sino que también la mediana a nivel de directores y gerentes. Y como ven, a nivel de gerentes, ven esa preparación. Ninguno de los gerentes evalúa con un 7, pero sí los directores en el fondo hay 6 que se evalúan con nota 7. Y cuando hacemos la misma pregunta, pero en relación a la ley de delitos económicos que rige actualmente a las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, también nos encontramos con que los gerentes
son más críticos, en el fondo, que los directores al momento de ver cómo está el directorio preparado para enfrentar, en el fondo, ambas leyes. ¿Ya? Y en relación a los aspectos también positivos a destacar, que creemos que no todo es crítica, sino que siempre lo estamos mirando desde poner sobre la mesa discusiones para que todos vayamos fortaleciendo nuestras organizaciones y de esa manera se vaya fortaleciendo el ecosistema. Cuenta el directorio con las personas apropiadas para eh, influenciar en tomadores de decisiones, en definiciones relevantes para la misión, los objetivos de la organización. Aquí, tanto los directores como los directores ejecutivos están de acuerdo, muy de acuerdo en que sí tienen las personas eh, adecuadas para cumplir esos roles. Lo mismo a nivel de redes y conexiones para colaboración y alianza, tanto a nivel de directores y gerentes, hay de acuerdo y muy de acuerdo. Y si vamos a otros números, el 86% de los directores y el 89% de los gerentes evalúa la comunicación entre el directorio y la gerencia general buena o muy buena. Todos los que estamos aquí, yo creo que entendemos que a nivel de las fundaciones, también a nivel de la empresa, la relación entre el presidente y el director ejecutivo toma bastante relevancia a la hora de conducir la organización. ¿Ya? Después hay una buena evaluación con respecto al desempeño general del directorio y esta última pregunta solamente se la hacía a los gerentes, no a los directores ni miembros del directorio, en cual los directores ejecutivos o gerentes se sienten respaldados en el fondo por sus respectivos directorios. Y por último, acá algunos principales desafíos a futuro, en cuál de estas discusiones identifica mayores desafíos, y aquí nosotros volvemos a destacar tres, que esta diferencia de visión entre directores y gerentes. Parto por el lado derecho, prevención de riesgos y delitos. Hay gerentes más preocupados de estas temáticas que los directores. La gestión financiera también le preocupa con mayor importancia a los gerentes y la gobernanza más a los directores. Por último, acá hicimos un último cruce que quisimos tal vez que tuviera un pequeño zoom un poco más detallado a nivel de filantropía. Y aquí hubo una pregunta que quisimos también traer, realmente conversaciones, sobre la visión de si un directorio en una institución sin fines de lucro debiera ser remunerado o no. Acá el grueso va porque no tiene que ser remunerado y también hay diferencias de visión entre las corporaciones, las fundaciones ejecutoras y la filantropía. Y de cara a los desafíos, nos parece muy atingente que la revisión de la estrategia institucional sea uno de los mayores desafíos para la agenda del 2025 de las organizaciones. Estar mirándose, replanteándose, tal vez planificando 3, 5 o 10 años, creemos que es un elemento relevante. ¿Qué tipo de instrumentos reporta públicamente su institución? Aquí destacar, en el caso de las instituciones filantrópicas, su memoria anual de gestión, también su FECU. Entonces, creemos que es importante también que la filantropía vaya dando esos pasos, porque además que se lo hace exigible a las organizaciones donatarias. Y sobre los comités que mencionaba anteriormente, aquí los que reportan mayor presencia son aquellos relacionados a la estrategia, lo cual hay bastante ahí alineación, el tema financiero y destacamos sobre todo a nivel tal vez de filantropía el Comité de Evaluación y Medición de Programas, que es algo que está, una agenda que partió ya hace un par de años atrás y que está empezando a tomar tal vez más fuerza desde las instituciones filantrópicas que se están cuestionando realmente qué cambios están generando o qué impacto están generando a través de las organizaciones tal vez que les entregan los recursos. Sin embargo, también tenemos desafíos al hacer este zoom en materia de modelo de prevención del delito y del mapa de riesgo. Aquí también hago un llamado a las organizaciones filantrópicas a que, si uno pregunta cómo están en estas materias, están más débiles en comparación al resto de las fundaciones y corporaciones, tanto a nivel de mapa de riesgos como también a nivel de desarrollo e implementación de su modelo de prevención del delito. O sea, también ahí hay aspectos de mejora y un llamado en el fondo a las organizaciones filantrópicas también a avanzar en esta línea. Y también en estos desafíos
manteniendo la línea de la ley de delitos económicos, ¿cómo calificaría el nivel de comprensión por parte del directorio? Ahí hay solamente una nota, un 4,3. En las filantrópicas más bajo, y si uno también va a la autoevaluación al interior del directorio, nos quedamos con que no existe un proceso de autoevaluación. Eso es lo mayoritario dentro del directorio, lo habíamos visto a nivel agregado anteriormente, pero aquí también las fundaciones filantrópicas creemos que tienen, como se dice, predicar con el ejemplo. Con esto doy por terminada la presentación de los resultados. Esto es una muestra acotada de varios de los resultados que tenemos, y aquí está para que ustedes los puedan descargar. Hay una muestra de directores, que son las 118 respuestas, eh, después la de gerentes generales, que son 138, y después está el cruce de estas 36 organizaciones donde está la visión de ambos. Les compartimos toda esta información, después se las vamos a hacer llegar por mail, el que quiera la pueda descargar por mientras, porque creemos relevante que, y nuestra expectativa, finalmente, más allá de hoy día dar a conocer estos resultados, es que la discusión se lleve a sus directorios, se lleve a sus equipos, tal vez destacar dos o tres elementos que consideramos relevantes: la gestión de riesgos, la gestión del talento, obviamente creemos que son importantes, y que cada organización vaya viendo cómo puede ir mejorando en estos aspectos. Por último, comentar que dentro de este estudio que hemos realizado por más de un año, hemos llegado a que cómo pasar de un directorio o un director ejecutivo que pide un favor a alguien para ser parte del directorio, a que se empiece a transformar en que sea un honor que a uno lo inviten y que uno lo asuma en el fondo con esa grandeza y con esa responsabilidad. Que muchas gracias a todos, y ahora los dejo con el panel y con Felipe. Muchas gracias, Armando, por la presentación, la clara presentación de resultados. Eh, Antes de dar paso a nuestro panel, quiero saludar a todas las personas que están conectadas y que nos han contado desde dónde nos están viendo, además, y desde qué instituciones. Tenemos personas desde Quillota, Lonquén, Concepción, Casablanca, Quilpué, incluso desde Miami también hay CEN. Así que saludar a todos. Imposible mencionar quizá a todas las instituciones que están, pero muy agradecidos de su atención hoy día, de estos resultados. Lo otro es que los resultados que ya compartí Armando en los QR para descargar, si no pudieron, vamos a compartirlo de todas maneras también posteriormente a través de un correo a todas las personas inscritas, entonces van a poder descargar y mirar los resultados con el debido tiempo. Y por último, quisiera invitarlos, así como han puesto todos de dónde nos están viendo, desde qué instituciones, a que compartan sus preguntas. Ya vamos a partir con el panel, con una pregunta introductoria también, una vez que presenta a los panelistas. Pero queremos escuchar sus preguntas. Uno de los objetivos es que podamos sacarle el jugo a estos resultados y, por supuesto, también a nuestro distinguido panel. ¿Ya? Así que parto con las presentaciones. Primero tenemos a Alejandra Pizarro, es presidenta de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, educadora diferencial de la Universidad de Chile y MBA de la Universidad Alberto Hurtado. Es directora de empresas y en el mundo social, una de las socias fundadoras y directora de la iniciativa 3Cori. ¿Ya? Así que muchas gracias, Alejandra, por acompañarnos. Muy bienvenida. Muchas También gracias. tenemos a Fabo Gajardo, psicóloga, además MBA del S Business School de la Universidad de los Andes, fue gerente de gobierno corporativo y family business de EY. Actualmente es directora de empresas como Puerto, Olimpiadas Especiales y Gasoductos del Pacífico, y además directora ejecutiva del Instituto de Directores de Chile. Ya, gracias, Fabo, por acompañarnos. Muchas Tenemos gracias. también a... Gracias, Fabo. Tenemos también a Guillermo Tagle. Guillermo es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y MBA de la Universidad de California, Estados Unidos. Fue presidente de ICARE, del Consejo Consultivo del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda y director de la Bolsa Electrónica de Chile. En la actualidad es presidente de la Fundación Credicorp Capital y de la Fundación Teletón. Además, miembro del directorio de la Corporación de Adelanto de Amigos de Pangui Pulli y la Fundación Protectora de la Infancia. En el plano académico es profesor adjunto de la Escuela de Administración de la Universidad Católica
y debo agregar mi profesor de contabilidad uno cuando yo estudié ingeniería comercial. Muy bienvenido, Guillermo, y gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Felipe. Eh, Además, tenemos en nuestro panel a Jorge Rojas, que es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en gestión cultural de la Universidad Carlos III de Madrid. Anteriormente fue gerente de la Fundación Coaniquem, jefe del Departamento de Ciudadanía y Cultura y jefe de asesores del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, representante del Estado de Chile ante UNESCO y director ejecutivo de la Fundación Cataluña América. Actualmente el presidente ejecutivo de Coaniquem desde el año 2022. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias. Eh, bueno, y partiendo con las preguntas, quisiera básicamente escuchar sus primeras reacciones. Si podemos partir quizás, voy a ir dando las palabras por Alejandra, luego tantos años trabajando en el mundo de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, desde la comunidad de organizaciones sociales, ¿cómo ves estos primeros resultados, Alejandra? Muchas gracias. Quiero agradecerle a Armando y a 40C Consultores por este ejercicio que es sin duda un esfuerzo. Eh, lo primero que quisiera decir es que me da gusto ver el estudio, sin embargo, creo que los que contestan son los aplicados de la clase. Entonces, primera distinción es, si en el mundo de las fundaciones y corporaciones hay alrededor de 25.000 fundaciones y corporaciones que trabajan en temas de interés público, es una muestra pequeñita la que tenemos y probablemente los resultados cambiarían mucho si pudiéramos incorporar a la gran cantidad de fundaciones y corporaciones que les cuesta tener un gobierno corporativo robusto, a pesar de las distinciones que yo después seguramente las vamos a conversar, las diferencias que hay, las cosas donde hay que trabajar, cómo sería si pudiéramos tener el mapa, ¿no? Entonces lo primero es agradecer. Lo segundo es decir que esto releva la importancia que tiene el gobierno corporativo, que lo tuvo siempre, pero que la tiene hoy día más que nunca. Y por último, para no alargarme, tendría mucho más que decir, es que eh, los gobiernos corporativos, en mi experiencia, en la propia comunidad de organizaciones solidarias, ayer justo tuve una reunión de directorio de una organización sin fines de lucro que me pidieron incorporarme al directorio. Yo creo que los gobiernos corporativos, los directores de fundaciones y corporaciones no tienen claridad respecto tienen la buena voluntad, tienen las ganas de estar, los mueve el propósito, pero a diferencia del mundo de los directorios de las empresas, no siempre tenemos la claridad de que es una responsabilidad legal, que estamos asumiendo un compromiso relevante y, y por lo tanto muchas veces no por mala voluntad, sino que por agendas, por tantas cosas, no tiene toda la prioridad que debería tener dado el quehacer y la importancia de las organizaciones sin fines de lucro en el desarrollo de un país. Esa es mi primera reacción, Felipe. Buenísimo, muchas gracias, Alejandra. Y perdón, me corregían si dije mal, además el nombre de la COS, la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Quizás lo dije muy rápido, la conozco perfecto. Así que gracias, Alejandra, por esos comentarios. Y me cuelgo de eso para darle el paso a Fadua, porque tú hacías este contraste de que a veces la voluntad, ya lo mostraba Armando, hay mucha motivación por participar, el compromiso por el país, por la causa, por las mismas organizaciones, pero a veces no se da la plena conciencia de las responsabilidades en varios aspectos, los desafíos que pueden haber desde el rol de director en los gobiernos corporativos. Entonces quería escuchar la mirada de Fadua de cómo ve esto a la luz de lo que ustedes ven desde el Instituto de Directores y la experiencia en general respecto a esto. Ok, mira, yo acá me anoté un par de cosas cuando estuvimos revisando y analizando en conjunto los resultados que se habían obtenido. Quizás para mí como el primer mensaje yo creo es que no basta con la voluntad y eso es algo que es tremendamente relevante. La gobernanza requiere sí o sí una intención, una estructura y profesionalización. Y eso significa que la alta motivación o la pasión con la misión o la contribución con el país no necesariamente se traduce a una estructura de gobernanza madura ni en procesos como de accountability que sean sistemáticos. Y yo creo que ahí hay un desafío porque probablemente quienes de alguna manera contestaron también pertenecen a fundaciones
o a instituciones que tienen un grado de madurez que no es el universo del ecosistema. Por lo tanto, yo creo que ahí tenemos un desafío de pasar de un directorio que probablemente es mucho más de papel a un directorio que es mucho más estratégico. Y yo creo que en eso todavía los resultados revelan que hay muchos directorios que siguen operando de manera mucho más reactiva. Se requiere mayor planificación, se requiere también una mirada más de comité. Y en este proceso, como la mirada también como de no existencia de un modelo de autoevaluación, son señales que todavía reflejan una necesidad de madurez institucional de cara a una mirada de gobierno corporativo. Y por otro lado, esta relación entre directorio y gerencia, que es esta necesidad de mejorar y dar una mayor claridad también respecto de los roles y las exigencias que se requieren. Yo creo que eso es un desafío porque nos ayuda también a visibilizar con qué sombrero estoy también en esta fundación, ¿sí? Yo creo que eso es algo clave para poder articular y estructurar una mirada de gobernanza con una mayor madurez. Buenísimo, muchas gracias, Fadwa, por tus comentarios. Ya lo habíamos comentado, como tú bien mencionaste en el análisis de resultados, agradecerte porque participaste de esa instancia también donde queríamos trabajar estos datos antes. Y quisiera entonces pasar a Guillermo, dado lo mismo que mencionaba Fauda, esta diferencia quizás entre los mismos directorios en el mundo de las empresas quizás, o las instituciones que pueden estar más maduras. ¿Cómo lo ves viendo estos dos mundos? O sea, con la amplia experiencia en directorios, tanto en el mundo de empresas privadas como en el mundo social. ¿Cómo ves estos desafíos y datos? A ver, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos a 40C por haber hecho este esfuerzo. No lo había visto antes, no sé si a lo mejor se había hecho antes para fundaciones, pero es un aporte muy significativo en un proceso de evolución y de mejoramiento del funcionamiento de estas organizaciones que obviamente se ha venido dando, pero que le queda mucho por hacer. Solamente quería recordar, me tocó participar hace muchos años atrás en ICARE, en la primera vez que trabajamos en hacer una especie de autorregulación de gobiernos corporativos de empresas, con mucha oposición de las mismas empresas. Tuvimos fuerte oposición de las empresas. Estamos hablando de tiempos en que no había ley de gobiernos corporativos, no había regulación de la superintendencia de la época, y decidimos trabajar en un esquema para formalizar el tema y tuvimos mucha oposición. ¿Por qué? Porque se suponía que los directores de las empresas se sabían gobernar y la gente lo hacía bien y no había para qué poner normas. Bueno, la historia ha demostrado la importancia de perfeccionar los gobiernos corporativos, después hubo una ley, después han seguido incorporándose cada vez más exigencias y nos ha llegado estos últimos años la ley de delitos económicos, y toda la carga administrativa y normativa que está sobre las empresas y que hace que hoy día un directorio tradicional que funcionaba 1 o 2 horas al mes, hoy día está dedicándole 4 o 5, digamos, para tratar los mismos temas de negocio, más toda la carga administrativa de mapas de riesgos, de compliance. Realmente al mundo de la empresa se le ha multiplicado el requerimiento y las horas para poder no solamente dirigir y conducir el negocio propio de la empresa, sino que también para poder cumplir con toda la normativa que hace que ojalá estemos dentro de todos los estándares de excelencia que hoy día se requieren. El mundo de las fundaciones viene de más atrás, y creo que tenemos un sesgo relevante todavía por el carácter de voluntario que tienen la mayoría de los directores, y la condición que muchas veces ocurre que gente de buena voluntad y con toda la intención de participar acepta estar en un directorio, pero con el matiz de que no tiene ni la carga regulatoria y legal de, por ejemplo, estar ausente en un directorio de una sociedad anónima abierta, por ejemplo, versus no estar en una sesión de una fundación. Se da también, y eso es una realidad, que las sociedades anónimas abiertas, o las empresas en general, en muchos casos se paga por asistencia al directorio y las fundaciones son ad honorem. Por lo tanto, si uno tiene fijada una reunión de directorio de una fundación y surge una necesidad en un directorio de una empresa, en general ocurre, y disculpando si estoy haciendo sesgo o juicios parciales, pero en general ocurre que
la reunión a la cual uno se excusó de asistir es la de la fundación y no la de la empresa. Entonces, hay una brecha y creo que además es una brecha que vamos camino a cerrarla y que obviamente que no debiera existir, sobre todo en el contexto de transparencia y de compromiso y de licencia social que se mencionaba al principio que las fundaciones tienen que tener. Es especialmente relevante en todas las fundaciones que combinan usos de recursos del Estado con usos de recursos de fuentes privadas o de campañas públicas. Por ejemplo, en Teletón tenemos clarísimo que los dueños de la Teletón son todos los ciudadanos de Chile, y a quienes tenemos que reportarle y darle toda la información es justamente a toda la gente que hizo un esfuerzo y hizo una contribución. Entonces los estándares de transparencia que hoy día uno tiene que tener debieran ser todos del mismo nivel que el de cualquier empresa y de cualquier corporación. Eh, el nivel de compromiso de los directores debiera ser también el mismo y con los mismos estándares de excelencia. Y vamos en un camino que yo creo que le queda mucho por recorrer y comparto lo que decía Alejandra, creo que lo mencionó recién, que esta encuesta probablemente la contestaron los directores más dirigentes. Y como normalmente los gerentes y directores ejecutivos son remunerados y ellos tienen un compromiso más formal que el director voluntario, digamos, no es raro que salen más ácidas las observaciones de los directores ejecutivos o gerentes que de los directores diligentes que respondieron. Entonces creo que hay un camino largo por recorrer, que esto es un buen avance y es una buena señal de por dónde hay que caminar, porque en mi visión al menos no debiera haber distinción en los estándares que tiene una fundación respecto de los estándares que tiene una empresa privada. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Le doy el pase ahora también para conocer su experiencia a la luz de los resultados de lo que ha visto tanto en la parte ejecutiva también de las mismas organizaciones, fundaciones, como también desde la mirada del gobierno corporativo. A Jorge, si nos pudieras dar tus impresiones. Gracias, Felipe. Oye, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por este esfuerzo que hicieron la Universidad San Sebastián y 40C. Yo creo que esto entrega muchas luces y que llega en el momento justo. Concuerdo con la Alejandra que sería increíble poder tener esa mirada de esas otras entidades que no están, porque nuestro sector es muy amplio y es tremendamente diverso. Esto es como hablar de las empresas. Es distinto Codelco que una pyme, o que una empresa pequeñita o que un emprendimiento de dos personas. En el mundo de las fundaciones, del tercer sector, de la sociedad civil nos pasa lo mismo. Entonces tenemos un desafío que es difícil de abordar porque también tenemos entidades en distintas escalas. Y en eso yo creo que estos temas que se presentan acá y estas alertas, primero se pueden trabajar. Segundo, hay que trabajarlas progresivamente y en la escala de cada organización. Una organización más grande va a tener mayores capacidades, mayores horas que dedicarle a esto, mayores recursos y una más pequeña menos. Pero eso no quiere decir que este camino no se pueda empezar a transitar. Entonces, en esa línea, yo estaba pensando en tres grandes puntos o desafíos que viene el análisis del estudio, lo que nos presentó Armando y lo que pudimos revisar, y que también puedo comentar de alguna manera en relación a lo que estamos haciendo como Coaniquem para tratar de enfrentar esos desafíos, porque los tenemos todos. Las medianas, las pequeñas, las grandes, las que están empezando, las que llevamos mucho tiempo. Y en esa línea va a ser una pequeña aclaración, y es que nosotros tenemos una complejidad adicional, porque Coaniquem es un conjunto de 7 entidades. Hay dos dedicadas a trabajar directamente con los pacientes, hay dos dedicadas a juntar los recursos, una en Chile y otra en Estados Unidos, hay una dedicada a la educación de los niños y hay dos dedicadas a la investigación científica, en el fondo, y a la biotecnología. Entonces son 7 entidades, son 60 directores y directoras. De esas 7 entidades a mí me toca presidir 5 y estar involucrada en los otros. Entonces hay una complejidad y una riqueza que en nuestra historia ha demostrado ser tremendamente importante. El no tener un directorio de papel, y aquí recojo lo que decía Fauda, y tener un directorio activo que ayuda a la conducción, a la mirada futura, que te acompañe, que genere amistad, es una cosa que a nosotros ha sido tremendamente importante. Y en esa línea, ¿qué cosas yo podría como destacar, Felipe? Primero, me llamó mucho la atención la baja relevancia que tienen en las discusiones, en la pregunta de qué discusiones tiene el directorio. Están tremendamente centrados en reportes, revisión de estrategias, gestión financiera, pero gobernanza, prevención de riesgo, reportabilidad y transparencia no suben del 5% en las tres primeras menciones.
Y esos son temas críticos. Si vemos lo que está pasando con nuestro sector en este momento, son temas críticos y tienen una muy baja representación en la conversación. ¿Cómo estamos tratando de manejar esos temas? La pregunta de qué se habla en el directorio. Nosotros estamos tratando de hacer planificaciones anuales de tablas. Entonces, en el primer directorio del año ponemos una lista de temas y hablamos con los distintos directores, oye, ¿de qué vamos a hablar este año? Tenemos X sesiones, tenemos 10 sesiones, tenemos 5 sesiones, las que sean según cada entidad, y de acuerdo a eso planificamos las tablas. Y es una buena manera de que también el presidente del directorio, o muchas veces la administración, porque a veces la administración es el gerente general el que pone las tablas, comparte este tema y lo conversa. Entonces yo creo que ahí hay un primer ángulo y una práctica que es positiva, es que nos preguntemos en cada uno de los directorios de qué vamos a hablar este año y cuáles son los más temas más importantes. A lo mejor hay que tener un reporte no cada 2 meses financiero, hay que tenerlo cada 6 meses, pero tenemos que empezar a hablar de transparencia activa, tenemos que empezar a hablar de nuestro modelo de prevención del delito, si es que es suficiente, y ahí yo creo que hay un primer ángulo. El segundo tema que me llama mucho la atención y que tiene que ver con el anterior, tiene que ver con el tema de la preparación y comprensión en la ley 20.393 y 21.595. Si quienes contestamos acá somos un poco el grupo de los alumnos más mateos, como decía la Alejandra. Estamos en notas, que las tengo acá anotadas, de 3,9, 4,4, de 1 a 7, en la autoevaluación que nos ponemos de comprensión de ese tema, que es un tema que sabemos que es tremendamente importante. Entonces, probablemente ahí hay una brecha y una oportunidad muy importante de poder mejorar. En el tema de mapa de riesgo, un 33 y un 39%, si hablamos de gerentes o directores, dicen tener decimos tener un mapa de riesgo, un modelo de prevención suficiente. 25% de los gerentes creen que hay un modelo de prevención suficiente y 36% de los directores creen que hay un modelo de prevención suficiente. Entonces, ahí tenemos, yo creo, una oportunidad enorme para poder mejorar. Sabemos lo que ha pasado con nuestro sector, que ha sido golpeado por algunos casos de corrupción política, y esta es una cosa que la tenemos que enfrentar. Nosotros, en mi opinión, vivimos de la confianza de quienes nos aportan económicamente. En el caso de nosotros, tenemos una relación de 40 años con el Estado de Chile, tenemos 150.000 socios cooperadores, la mayoría cuentas RUT que nos ayudan todos los meses porque quieren, gente que compra en nuestras tiendas, es decir, nosotros estamos aquí porque hay gente que confía en nosotros y también los beneficiarios. Una familia que lleva la Teletón a su hijo confía en la Teletón y le confía lo más preciado. Lo mismo a Cuaniquemo o cualquiera de las entidades que estamos acá, los beneficiarios confían en nosotros. Entonces tenemos que cuidar la confianza. Y esa es una pega, es un trabajo que se hace. Y ahí me gustó lo que decía la FAO, esta es una cosa que hay que dedicarle horas y recursos. Insisto, en la medida de las capacidades de una entidad pequeña, mediana, grande, eso va a ir variando, digamos, y un camino que puede ser más lento, más largo, pero hay que transitarlo y hay que dibujarlo para poder transitarlo. Y luego un último punto, aparte de este tema que es tan relevante, tiene que ver con una diferencia que me llamó mucho la atención, que tiene que ver en la capacidad del directorio de conducir a la estrategia. Entonces, ahí la evaluación de gerentes, directores es interesante. En cuanto al desempeño, hay una muy buena evaluación. Los directores evalúan al directorio en su desempeño con un 89% y los gerentes con un 81%. Pero en la pregunta de cuán preparado está el directorio para liderar a la organización, los directores nos autopercibimos muy bien, 89%, estamos súper, pero los gerentes nos ponen un 58%. Entonces ahí hay una brecha importante que no se ve en la relación, que no se ve en la evaluación general del directorio, pero hay un tema de preparación probablemente en que nosotros mismos desde los directorios tenemos que hacer autocrítica, intentar de autoevaluar. Nosotros estamos empezando hace un año recién a transitar un camino que está empezando a funcionar, que es que armamos una matriz de competencias. Y dijimos, deberíamos tener en todos los directorios estas cosas mínimas. 7 cosas que deberán estar en todos los directorios y después competencias específicas a la actividad de cada una de las entidades. Y eso estamos empezando recién a conversarlo, a entenderlo y a hacer un ejercicio que no siempre es fácil, porque acá normalmente los directorios de este tipo de entidades tenemos gente que lleva mucho tiempo, somos todos muy comprometidos y bueno, y tenemos capacidades diferentes y a veces no son suficientes. Entonces, ahí hay que hacer un ejercicio que yo creo que es importante para que podamos tener realmente a las personas indicadas para ayudarnos a conducir eso. Así que eso, Felipe, yo creo que, insisto, no importa el tamaño, no importa la trayectoria, hay que transitar el camino de tener directorios fuertes porque ayudan a tener organizaciones más fuertes y a cuidar esa confianza que es la confianza en la cual este sector vive. Buenísimo, muchas gracias, Jorge, por los comentarios. Y quería colgarme de algunos puntos que decías. O sea, la parte de brechas, nosotros las destacamos, ¿cierto? Armando las mostró, brechas de percepción que existen, que era quizás uno de los principales puntos que salieron de este estudio. Pero la parte positiva es que había una muy buena comunicación. Entonces, solo decir que parece que hay
campo positivo desde el punto de vista que es algo que se podría abordar, es algo que podría partir conversándose. Y ahí me cuelgo para una siguiente pregunta al panel y luego pasamos al tiro a algunos de los invitados. Ya Jorge ya adelantaba algunos de cómo lo abordamos, ¿cierto? Mencionó tener una tabla, ¿cierto? Una matriz de competencia, el poder instruirse sobre distintas leyes. Eh, ya mencionaron otros también respecto desafíos de eso, pero pregunta abierta, ¿cómo podríamos partir? Entendiendo que aquí están graficados los mateos de la clase, por decirlo de algún modo, pero todos queremos partir de algún modo para enfrentarlo desde este mundo. Entonces, si tuvieran alguna sugerencia concreta, primeros pasos que harían, muy bienvenidos también, quien quiera partir. Bueno, me encanta lo que he escuchado de Guillermo, de Fago y de Jorge, porque creo que van en la dirección muy correcta. Quisiera precisar también, Felipe, que aunque la encuesta dice que hay buena comunicación, dado cómo respondemos, parece que no es tan buena la comunicación. O sea, hay buena comunicación porque tenemos un buen ambiente, como entendemos lo que está pasando, etcétera, pero no hay tan buena, yo creo que hay asimetría de información. ¿Y por qué hay asimetría de información? Y ese sería un primer camino, porque muchas veces, no estoy hablando de Coniquem, no estoy hablando de la Teletón, que son organizaciones muy grandes, que tienen recursos para la gestión, para la transparencia, para la rendición de cuentas, todo eso es gestión, todos esos elementos requieren recursos. Y las fundaciones muchas veces están al filo de la sostenibilidad. Entonces, como requiere recursos, bueno, uno dice, ¿qué hago primero? ¿No? Porque el tener una buena gestión también trae más recursos. Entonces, lo primero que yo tenía presente acá es decir que muchas veces los directores ejecutivos, y veo a mucha gente de la comunidad de organizaciones solidarias en el chat que están aquí incorporados, muchas veces los directores ejecutivos intentan transmitir todo lo que está ocurriendo en la organización para mantener a los directores motivados y alineados con el propósito que fue lo que los trajo acá, ¿no? Entonces, muchas veces hay temas que no tratamos, porque hablar de los temas de la prevención del delito y de riesgo, que son cosas más o menos nuevas, no siempre es tan atractivo. Entonces, muchas veces los directores, yo fui directora ejecutiva 10 años de la comunidad, y muchas veces tenía que mostrar todo lo bien que estábamos haciendo, porque parte de los stakeholders que nosotros tenemos que mantener motivados son los directorios. Entonces, es difícil para un director ejecutivo de una organización más pequeñita. Entonces, yo creo que ahí se genera una simetría, ¿no? Como que traemos cosas más resueltas, invitando al directorio a participar. Y yo creo que el directorio en general tiene poco conocimiento de lo que pasa en el territorio. Entonces muchas veces viene el directorio a decir lo que hay que hacer. Total, ellos no están involucrados y después se van a sus pegas. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y uno dice, espérate, ¿cómo hago todo esto si me falta tanto, ¿no? Entonces, creo que la primera, de acuerdo a lo que tú estás preguntando, recomendación es que el directorio se involucre más a pesar de que esta encuesta muestra que está bien, pienso que muchas veces los directores vienen al directorio a decir lo que hay que hacer, a acompañar, a respaldar, a gozar de lo que está pasando con esa fundación si está haciendo algo bueno, pero no siempre están tan involucrados en el territorio. Mayor involucramiento con lo que pasa de verdad en los territorios, organizaciones medianas y pequeñas. Segundo, creo que el directorio no tiene que hacer un copy-paste de lo que hacen las empresas. Estos directorios, a pesar de que tienen que tener profesionalismo, y profesionalizarse, tal como decía Fado, yo no creo que tenga que ser un copy-paste de la empresa. Primero, porque la naturaleza de lo que nosotros hacemos es un poquito distinta a las empresas. Entonces, no es venir para acá y decir, voy a revisar todo lo que está pasando y me voy a transformar en el guardián de que todo ocurra bien. Yo creo que los directorios de las organizaciones sin fines de lucro, tomando el compromiso que tienen respecto a esta causa que esta organización lleva adelante, deben también ponerse a disposición de cómo hacemos para que esto vaya adelante, en el entendido que ellos no ganan nada con eso, ¿no? Los directores de empresa son pagados para que eso ocurra, velan porque la empresa haga su trabajo y le vaya mejor. En las fundaciones sin fines de lucro no es el único elemento. A veces hay tareas que hacemos que no siempre están siendo sostenibles financieramente, pero que son fundamentales en la misión. La tarea no es cerremos eso porque no renta, sino cómo hacemos y cómo te ayudamos para sostener eso, dado que es central en tu propósito. Y lo último, decir que a veces los directores necesitan las voces
de aquellos que están en las organizaciones viendo lo que pasa día a día. Y venimos con lo que sabemos que se hace en espacios otros, como el de las empresas, y queremos traspasarlo enterito a la fundación y no corresponde. Y el último punto es que muchas veces las fundaciones o los directores ejecutivos estamos muy ocupados de rendir cuentas al directorio y eso nos ocupa tiempo. En vez de que el directorio nos ayude, es una pega más. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer trabajar un directorio que me ayuda y no solo me da trabajo? De rendir cuentas al Estado cuando nos financia y a los donantes. La pregunta que le dejo a las organizaciones de la sociedad civil: ¿cuánto nos ocupamos de rendir cuentas a aquellas personas para las cuales nos hemos unido, ¿no? O sea, a nuestros beneficiarios o participantes o como los llamemos, ¿no? Pero a los que son sujetos de nuestra intervención, no son objetos de nuestra intervención son sujetos y muchas veces nos rendimos cuenta de lo que hacemos, estamos preocupados aguas arriba, pero de frente a los usuarios, si no tenemos un servicio tan claro como la Teletón o como Caniquem, para los usuarios a veces no es tan claro. Entonces, incorporar eso también, y en eso los directores, profesionalizando su acción, tienen mucho que ayudarle también al director ejecutivo. Buenísimo, muchas gracias Alejandra. No sé si alguien quisiera sumarse a recomendaciones. ¿Sí? ¿Sigo Algo yo? así. Dale, adelante. Súper buenísimo. Ya. Quizás partir como desde el concepto de esto de cómo uno puede formalizar procesos y estructura. Una de las cosas con las cuales cuando yo, por ejemplo, en la práctica llegué a Olimpiadas Especiales, que es donde finalmente me toca estar en este rol como directora, no de una empresa, yo creo que implementar una agenda anual, y en eso coincido plenamente con Jorge, el establecer una agenda anual de trabajo del directorio, que es conocida por todos los miembros del directorio, pero también por el equipo que trabaja en la fundación, es súper relevante para poder planificarse, porque de esa manera los equipos logran, porque son equipos chiquititos, con multiroles muchas veces, por la poca capacidad de recursos que se tienen, implementar una agenda de trabajo como qué cosas vamos a llevar, que no sea solo una rendición de cuentas, como habla Alejandra, sino, por ejemplo, respecto de tomas de decisiones que se requieran de cara al directorio, es movilizar una agenda con aspectos distintos que no necesariamente está presente. Entonces, apoyar desde el directorio y ser como un partner para los ejecutivos que trabajan en la fundación para poder implementar esa agenda, yo diría que eso es clave. Después, cuando uno va creciendo, y ahí había llegado una pregunta para fundaciones más chiquititas, pero cuando uno va creciendo, quizás establecer algunos comités permanentes con miembros del directorio y con un par de ejecutivos, por ejemplo, para temas que son de estrategia o para temas que son de cómo ir a buscar personas, temas de finanzas. Yo creo que el poner un funcionamiento regular de algunos comités también facilita y permite ayudar de alguna otra manera a establecer un hilo conductor entre el directorio y quienes trabajan en la fundación. Yo diría que también el poder mejorar la relación con el directorio y la gerencia, estableciendo, cuando yo decía roles y límites claros, quiere decir que cuando uno está en el directorio, también establecer qué es lo que se espera de mí como director. Y yo diría que eso a veces somos súper poco claros respecto del rol o la expectativa que se tiene del directorio, como si a los directores les estuviésemos pidiendo un favor por pertenecer al directorio. Entonces, ser claros con respecto a los roles, a los límites, a las responsabilidades, a las horas de dedicación que esperamos, creo que ese cuadro facilita mucho para generar una mejor gobernanza y también para la gerencia, porque debemos fomentar como reuniones regulares, estratégicas, y saber la dedicación que esperamos del directorio. Yo creo que es un tema tremendamente relevante para una cultura de colaboración y confianza también. Después creo que hay algo que me parece que es importante poner sobre la mesa, y yo creo que definir perfiles deseados para esta fundación, incorporando competencias, por ejemplo, de fundraising, cumplimiento normativo, estrategia, impacto, conocimiento del territorio, es súper relevante.
hacer una matriz de competencias con una estructura de cuáles son las competencias técnicas, las habilidades, el ecosistema en donde se mueven estos directores nos ayudan a saber qué es lo que no tenemos en este directorio y que tenemos que salir a buscar. Y quizás algo también importante y que nos cuesta mucho, incluso en las empresas, es decir, el periodo por el cual tú estás siendo nombrado para ese directorio y por el cual requerimos este compromiso, porque la rotación aleatoria también es relevante en los directorios para generar y movilizar de alguna manera nuevas conversaciones. Em, Coincido también plenamente con incorporar algunas políticas o estándares de conflicto de interés, capacidades normativas, leyes que hoy día están vigentes y que tenemos las mismas responsabilidades con independencia que estemos en fundaciones o en empresas abiertas, cerradas. Yo diría que potenciar también la iniciativa y conexión con el entorno es tremendamente relevante y eso tanto para las fundaciones como para las empresas el involucrar al directorio en instancias de seguimiento como más desde con actividades desde el terreno, el fomentar la participación desde esa comunidad, yo creo que también ayuda a tener un entendimiento desde dónde estamos elaborando y trabajando. Y por último, además de esta visita de terreno, que es el vínculo que tenemos finalmente para poder retroalimentarnos directamente con quiénes y dónde estamos trabajando, yo diría que el profesionalizar la búsqueda de directores para fundaciones, al menos desde el Instituto de Directores, es algo que nosotros fomentamos y hacemos de manera gratuita para las fundaciones porque creemos que hay directores que quieren hoy día contribuir a fundaciones y que están dispuestos a poder participar, pero a veces no los tenemos en nuestro radar. Y nosotros al menos queremos contribuir desde ahí, de poder facilitar a las fundaciones que quieran buscar nuevos directores y directores que sí están dispuestos a entregar sus horas para poder de alguna manera estar presentes en las fundaciones. Yo creo que eso de verdad es algo que nos puede ayudar a profesionalizar también desde el proceso de búsqueda, no solo con los amigos, sino desde el proceso de búsqueda formal y salir a buscar esas competencias que requerimos en las fundaciones. Eso que dice la Fadua, perdón Felipe, me parece súper Adelante. relevante, Fadua, porque siempre pensamos en las mismas personas. Porfa, ¿me dejan comunicar con la Fadua? Porque en la comunidad al menos hay Sí. 270 fundaciones que muchas veces buscan directores. Gracias por eso, Fadua. Sí, Gracias. buenísimo. Gracias, Fado, por el ofrecimiento y vamos a dejar los datos de contacto en nuestro chat para los que quieran aprovechar también esa invitación. Y gracias por los comentarios y recomendaciones tan directos. Guillermo, te quería dar la palabra, si tú Sí, también. mira, yo iba a comentar un par de cosas para complementar. Primero, es súper relevante distinguir el universo de fundaciones desde las más pequeñas a las grandes, que uno tiene el sesgo a mirar esto como las grandes corporaciones y como las grandes fundaciones. En Chile efectivamente hay un universo de fundaciones muy profesionales y que han crecido en el tiempo y que obviamente que tienen la experiencia, la capacidad y el alcance para poder tener toda la estructura de gobierno corporativo bien formada, con comités, con auditoría, con normas de cumplimiento, etcétera. Pero hay una infinidad de fundaciones que están partiendo y que es el que tuvo la iniciativa, que se consiguió los recursos, dos personas que le ayudan, un gerente o un director, digamos, y vamos adelante con la causa. Entonces, y eso no es muy distinto al mundo de la empresa, es como hablar de directores de empresa tomando desde la pyme que tiene dos locales en un centro comercial a la mega corporación multilatina, digamos. Y obviamente que la diferencia es enorme. Entonces, yo creo que aquí hay que ir haciendo camino al andar, hay que ir profesionalizándose en la medida que va habiendo tiempo, recursos y capacidades, pero siempre cuidando el objetivo para el cual fue creada la fundación y buscando directores que de alguna manera también acompañen algo que es muy fuerte, que es la soledad del cargo del ejecutivo principal, del director ejecutivo. El director ejecutivo, que yo la verdad es que tengo el sesgo a mirar también el mundo de la empresa, el gerente general es el cargo más solitario, digamos, porque no puede sentarse con el equipo a compartir sus dificultades. Tiene que hacerla con algunos directores, con los directores de confianza, y en las fundaciones pasa un poco lo mismo. El directorio es quien apaña al director ejecutivo en todos sus desafíos y tareas, y por lo tanto es importante que pueda cumplir ese rol, que no se crucen líneas
que es bien complejo cuando llegan directores súper motivados y piden reuniones con el equipo de abajo, por ejemplo. Y el equipo de abajo se juntó con el vicepresidente del directorio y con su jefe y le dijeron cosas distintas. Entonces, hay que mantener el cuidado del rol, el orden de las líneas de la organización, y teniendo en cuenta de que a medida que la corporación se va desarrollando, va necesitando directores más profesionales, más dedicados, y con algo que por lo menos a mí me ha tocado poner en práctica y que es bastante útil, que es también extendiendo brazos del directorio buscando voluntarios que conformen los comités. La verdad que me ha tocado la experiencia en un par de fundaciones que frente a las limitaciones de tiempo que normalmente tienen los directores, es que los comités uno los arma con un director, el ejecutivo de la corporación o fundación que corresponda, y un par de voluntarios que son cercanos a la fundación y que uno los invita a trabajar en ese tópico específico. En el tema médico, por ejemplo, en la Teletón, o en el tema de auditoría y finanzas, digamos, que en realidad es una cosa súper específica y uno invita a un par de personas que son expertas en el tema. Hay que hacerlo con las formalidades del caso, pero es un camino también para ir viendo cómo uno recluta directores y cómo trae a los voluntarios. Es un rol, el director tiene una responsabilidad formal y está nominado, pero hay un círculo alrededor de voluntarios que quieren colaborar, que no están disponibles para el directorio full, pero sí pueden tomar un tema. Entonces, buscar voluntarios para los directorios, yo creo que es una fórmula que me ha tocado usarla, que funciona, eh, y que además es un camino para ir buscando después el paso siguiente, es el que voluntario que funcionó bien en un comité, podrás terminar siendo director. Entonces, mis dos o tres observaciones. Primero, ojo que para las corporaciones o fundaciones pequeñas hay que ir de a poco y buscando cómo no pasarse en que los gastos totales terminan siendo el trabajo para el directorio, digamos. Aquí obviamente que el recurso tiene que ser usado en el beneficiario. Entonces tampoco uno puede armar una mega estructura de administración que termine consumiendo mucho de los recursos. Entonces hay que mantener la escala, hay que buscar voluntarios, hay que ver cómo reclutar directores en el tiempo e ir profesionalizando a la medida que la fundación va creciendo, va tomando más responsabilidad, se compromete con los más donantes, se compromete con el Estado cuando el Estado te pone recursos, ir adecuando la estructura a la realidad de fundación que cada uno le toca participar. Muchas gracias, Guillermo. Y quería, si bien Jorge ya mencionó algunas de sus recomendaciones, quería hacer este link de este comienzo, porque hay una pregunta del público ligado a, bueno, cómo parten las organizaciones pequeñas conformando un gobierno corporativo. Ya lo dejaron entrever en algunas respuestas, ¿cierto? Alejandra, Fado, Guillermo, pero en la opinión de Jorge, lo que veía, y además preguntaban en particular cuáles eran estas 7 competencias que deberían tener los directorios en esta matriz que habían conformado, estaba la duda. Entonces, si nos puede contar un poco de eso y cómo ve algunas sugerencias más orientadas quizás al inicio. Buenísimo. Oye, vi la pregunta en el chat, así que me fui a las notas y al manual donde tenemos esto escrito, y no son 7, son 10, así que me Genial, equivoqué, pero 10. se las digo brevemente. Oye, esto no es una fórmula mágica, sino una cosa que armamos entre los mismos directores, decir, mira, estas áreas tienen que estar, tiene que haber alguien fuerte en estos temas en el directorio. Un director, una directora puede ser fuerte en 3, otro en uno, pero bueno, esas competencias debieran estar, y son, bueno, experiencia en gobiernos corporativos, compliance y cumplimiento normativo, legal, distinto del anterior, como un punto aparte, finanzas, asuntos públicos, comunicaciones, gestión de indicadores, redes relevantes en el ámbito de santidad, tecnología e inteligencia artificial y conocimiento institucional, que eso es fundamental, que tiene que ver con lo que decía la Alejandra, que concuerdo plenamente. Amor por la causa, conocimiento de los beneficiarios, cariño, compromiso. O sea, esa es la más importante de todo, en mi opinión. Estamos hablando de profesionalizar, pero esto parte evidentemente desde un vínculo entre personas. Eso es el tercer sector, la sociedad civil. Gente que se junta porque quiere ayudar. A nosotros no nos obliga ni la Constitución ni la Junta de Accionistas. Lo hacemos porque queremos. Entonces eso es súper importante. Y un poco para empezar, me encanta lo que dice Guillermo porque es un tema de escala, ¿cierto? Pero se puede hacer. Aunque haya una fundación que son 5 personas, se puede transitar este camino. A un ritmo un poco más lento, con menos recursos, pero se puede llevar a cabo y por supuesto sin descuidar la actividad principal.
Nosotros hemos recorrido como dos caminos fundamentalmente. Primero el del modelo de prevención del delito, que es un tema que prefiero no comentarlo ahora porque es súper largo, pero ahí hay un camino, se está hablando mucho de este tema. Sí, tal vez ahí hay una oportunidad, tal como la FAUA ofrece ayuda para en la búsqueda de directores, que es buenísimo. Yo creo que hay una oportunidad para organizaciones como la de la Alejandra, que ya están en eso, la comunidad de organizaciones solidarias, incluso para las fundaciones de segundo piso, que están ayudando tanto al desarrollo de este sector en Chile, de fortalecer los modelos de prevención del delito. Hay que meterse en ese tema. Y no es tan complejo cuando uno entra finalmente, suena más amenazante de lo que realmente es. Es finalmente definir unas políticas, unos documentos y compartirlos con el equipo. Y que eso se vea como una cultura del cuidado y la confianza. Entonces, eso se puede hacer y ese camino yo recomiendo empezar a hacerlo y tal vez preguntando a otras entidades que ya estamos en ese camino más recorrido, empezar con esas conversaciones en agrupaciones como las de la Alejandra, poder ir generando esas conversas. Tal vez incluso las fundaciones de segundo piso, que sé que hay varias acá que las veo que también nos ayudan a nosotros, tal vez hay una oportunidad ahí de fortalecer el sector, ¿no? De potenciar modelos de prevención del delito en las distintas fundaciones y corporaciones del país. Y luego el otro camino que hemos hecho nosotros para el tema de gobierno corporativo, y que lo empezamos a hacer en el 2023, es que formalizamos el gobierno corporativo en un manual que no lo habíamos escrito, teníamos una serie de prácticas o distintos documentos, acuerdos de directorio, pero escribimos con los directorios un manual de gobierno corporativo, que es un documento simple que básicamente se basa en los estatutos y dice cómo vamos a funcionar, cómo vamos a planificar las tablas, cómo vamos a elegir a los directores y directoras, cuánto tiempo van a estar, cuáles son los ciclos, cuáles son los perfiles para los distintos directorios, cómo los vamos a evaluar, cuáles son los principios que están a la base de nuestro gobierno corporativo. Y eso se estructura en un documento y ese documento de alguna manera te va acompañando y te va desarrollando. Y nosotros lo que hicimos es hacer un comité, que ya lo han comentado varios, que es un comité de gobierno corporativo, pero que somos solamente tres personas. Y este documento, el pensar en la gente que viene, o sea, hay una dedicación. Estamos tres permanentemente pensando en cómo se lleva a cabo el gobierno corporativo de Coaniquem y eso nos ha ayudado, fíjate que bastante, nos juntamos, no sé, 4 veces al año, 5 veces al año, pero entramos en las conversaciones profundas de este tema y tenemos este manual, nosotros lo tenemos en la página web, es un documento público, que te ayuda a poner en el papel el cómo vamos a estar funcionando y trabajando. Y otra cosa que creo que es relevante es esta, la de los comités, lo decía Guillermo, bueno, varios lo han comentado, nosotros hablamos de grupos de trabajo, los comités que tenemos en los distintos temas con miembros de los directorios son permanentes en el tiempo, se juntan cada cierto tiempo, son estables, pero hacemos grupos de trabajo y eso asusta menos a los directores y a los externos, que un grupo de trabajo, 3, 4, 5 personas y les pedimos 5 reuniones máximo y con eso levantamos un tema. ¿Y quiénes lo componen? Miembros del directorio y también externos, que son estos voluntarios que decía Guillermo. Entonces, un profesor de universidad, un empresario, una persona, un abogado que sabe de esto. Oye, quiero dar los primeros pasos para el manual de prevención del delito. Armemos un grupo de trabajo. Y tú invitas a un abogado que sabe este tema a 4 reuniones, pero no lo invitáis a un comité permanente, no lo invitáis a un directorio. Y eso entra y sale, digamos, pero te va abarcando un camino. Entonces, hay mucha gente afuera que quiere ayudar, que está interesada en este sector y hay que correr la voz. Y esto es empezar con los amigos, con los conocidos, echar a andar este tema, digamos para poder empezar a juntarse a trabajar estos temas. Pero yo creo que lo importante es trazar una ruta, es trazar un camino en el tema de prevención del delito y en cómo tener un mejor directorio. Y eso se puede hacer en todas las escalas. Buenísimo, muchas gracias Jorge por los comentarios. Y muy interesante esto de los grupos de trabajo que conecta con lo que ya decía Guillermo, cómo las distintas escalas pueden ir conectando con los voluntarios y su disponibilidad de tiempo, su posibilidad. Quería recordar, antes de pasar a una última pregunta, que tenemos una encuesta de satisfacción muy breve en el chat, si la pueden contestar, y hay un incentivo, unos descuentos de Beform, me corrigen si está mal dicho o no, pero una plataforma que digitaliza procesos de convocatoria y rendición de cuentas, y VTrack, que centralizan información de ejecución de programas, presupuesto y equipo, van a tener un 10% de descuento los que respondan esta encuesta final, así que hay un incentivo también Está de bueno. descuento ahí. Y tomando, quiero en el fondo dejar abierto igual esto, si tienen otra recomendación para la escala pequeña, pero haciendo una pregunta que salió hartas veces, tanto en la encuesta como en la opinión. Los directorios hoy día no son, el rol de director no es remunerado. Nosotros preguntamos eso, preguntamos si fuera remunerado, ¿cómo lo harían? ¿Qué opinión tienen ustedes? Muy contracultural, no, ¿cómo lo ven? Una opinión, además de esta, si tienen una sugerencia extra para las pequeñas escalas, eh, para ir cerrando. Quien quiera partir. Bueno, puedo partir. Pienso que hay un valor
no solo la ley así lo mandata por ahora, que los directores de fundaciones y corporaciones no pueden ser remunerados a no ser que tengan una tarea ejecutiva, ¿verdad? A mí me parece bien eso. Y me parece bien porque eh, creo que la sociedad civil, las organizaciones sin fines de lucro tienen una cosa súper linda, que son capaces de sumar voluntades para acometer temas de interés público. Lo público no le pertenece solo al Estado, no debe hacerlo solo el Estado. Entonces, me parece bien que no sean remunerados porque habla también del compromiso que la ciudadanía y una ciudadanía educada, con talento, con capacidad, está dispuesta a poner para construir temas de interés público. La pregunta es, ¿cómo hacemos para que, sin ser remunerado, efectivamente tenga el compromiso como si lo fuera? Y eso es una tarea que tenemos que acometer entre todos. Así que lo primero me parece que debe seguir siendo así porque sella también el quehacer del mundo sin fines de lucro. Y además porque es mucho mejor para la transparencia y rendición de cuentas. Y quiero hacer un comentario final también, Felipe, que si el caso Democracia Viva, el tema fundaciones, lo que ha pasado, el caso convenio lo ha llamado el Estado, no ha tenido una repercusión muy clara, pienso que tal vez no lo vemos con tanta claridad, pero lo ha tenido. El esfuerzo que nosotros venimos haciendo desde la comunidad de organizaciones solidarias con temas de gestión, de transparencia, rendición de cuentas, el haber inventado la FECU, el que hagamos las cosas de una manera comparable, ¿no? Por eso le pusimos FECU, esto viene del mundo empresarial, ficha estadística codificada uniforme, social. Yo creo que las organizaciones van en la línea correcta, más lento a veces de lo que quisiéramos, pero no perdamos de vista que si no es más rápido, no es muchas veces porque no quieren, es porque están también en la sobrevivencia, muchas de ellas, no hablo de las grandes, hablo de la inmensa mayoría que es más bien mediana y pequeñita, sin embargo, intentando hacer. Entonces, tan clave como un buen gobierno corporativo es una buena rendición de cuentas, aunque sea muy simplificada. No dejemos de hacerla porque si no medimos lo que estamos haciendo, no lo podemos administrar y es un deber hacerlo. Y en eso los directores pueden acompañar de manera extraordinaria al director ejecutivo y al equipo, por pequeñito que sea, por poquita plata, incluso sin dinero. Si es solo voluntariado, también transparencia y rendición de cuentas. Y creo que lo podemos hacer y creo que vamos en la dirección correcta. Así que esa es mi opinión respecto de la remuneración, porque además yo sé que puede ser incorrecto, pero podría ser una manera en que sea cuestionable la acción de la sociedad civil, porque nosotros trabajamos con dinero o que nos pasa el Estado en un 40% más o menos, o los donantes, o algunos tenemos algunas actividades, pero es plata que es de tercero. Nosotros no generamos nuestros propios recursos, sino que los obtenemos de quienes quieren apoyar la tarea. Y el principal receptor de estos bienes, de estos servicios y de esta plata son los usuarios de nuestros programas. Gracias, Alejandra. No sé si Guillermo quería Felipe, comentar algo. sí, quería complementar lo de Alejandra con la parte inversa de lo que dice ella, que es la compensación para el equipo que trabaja en la fundación. La, comillas, caridad la pueden hacer los voluntarios que son los directores, los voluntarios que colaboran, pero cada fundación tiene que tratar de tener a la mejor gente y hay un sesgo de decir, es que, mira, porque esta es una fundación te vamos a pagar menos. Y por lo tanto, la calidad de la gestión se perjudica. Entonces, y eso es algo que también hay que asentarlo primero para que haya gente profesional que no tiene la posibilidad de trabajar de voluntario porque vive de eso, digamos, y que tiene que buscar, por naturaleza obvia, la mejor opción para trabajar dentro de las alternativas que tiene. El mundo de las fundaciones y de las organizaciones sociales sin fines de lucro no puede ser un mundo que busca trabajo solo de voluntarios que están dispuestos que por la causa les gusta tanto, que están dispuestos a sacrificar su vida, a bajar del colegio de sus hijos, digamos, para poder dedicarse a la fundación. Y lo menciono porque no es común que, o sea, no es de general aceptación cuando se hacen los reportes de una fundación, las remuneraciones del equipo.
y yo creo que el equipo tiene que ser el mejor remunerado dentro de las posibilidades. En una pyme, nuevamente, de dos locales, el gerente que administra los dos locales obviamente no tiene el mismo sueldo que el gerente de la división de una corporación multilatina. Pero hay que tratar de buscar a la mejor gente en los cargos de ejecución y que estén motivados, que tengan sistemas de compensación profesionales, porque la ayuda social la hacen las entidades que están arriba. El directorio, obviamente, es parte del voluntariado, los voluntarios que quieren colaborar en esa condición, los donantes que ponen recursos, toda esa gente está haciendo actos el Estado que también aporta recursos, están haciendo actos de, entre comillas, generosidad o filantropía, pero no el equipo directivo de la fundación, que tiene que ser lo mejor que cada fundación pueda tener y sin problema poder reportar las remuneraciones de ese equipo. 100% de acuerdo. Yo hablaba solo del directorio. Con el equipo estoy de acuerdo. Muchas gracias por los dos comentarios complementarios en eso, en los dos lados. No sé si Fagua, Jorge, tienen impresión y comentarios finales de esto. Yo creo que no hay discrepancia, yo creo que yo coincido plenamente con el punto que se menciona, creo que esto, obviamente el que no sea remunerado no significa que uno no puede exigir estándares altos para los directorios y sin lugar a dudas prefiero que eso que se estaba pensando que vaya el directorio, que vaya un equipo ejecutivo con mayor nivel de competencia, porque coincido con Guillermo que todavía sigue como este mito que se construye en una realidad que finalmente como somos corporación o fundación no podemos tener a los mejores porque no estamos en mercado. Y yo creo que hoy día ese es el gran desafío de tener a los mejores en estas fundaciones para poder hacer crecer las instituciones. Felipe, yo concuerdo, ¿ah? Gracias. Directorio pro bono, gente comprometida, sociedad civil es la manera de aportar. Son normalmente personas que tienen trayectorias profesionales por otros lados que les permiten mantener su vida. Les da también ahí una autonomía, es una manera de aportar. Yo creo que eso está bien armado. No me parece que sea un tema, en mi opinión, que haya que revisar. Y equipos profesionales fuertes que se puedan formar, que tengan experiencia internacional, los necesitamos. Este es un sector tan válido como el primero y el segundo. Yo lo decía, no nos debemos a la Constitución como el Estado, no nos debemos a la Junta de Accionistas como la empresa, no somos los prestadores de servicio o, digamos, el brazo de el Estado, somos autónomos, porque creemos en la sociedad civil y en hacer cosas bien. Por lo demás, nos agrupamos. Y tampoco somos el brazo armado de las empresas de la parte de ESG o de filantropía de las empresas. Existen entidades en zonas grises y mixtas que está perfecto y también hacen un gran aporte, pero la sociedad civil como tal son personas, familias, amigos que se juntan para ayudar. Y eso tiene que tener una autonomía y tiene que tener calidad. Y debiéramos tener, ojalá, las rentas más competitivas en todos los equipos. Concuerdo totalmente con lo que se ha dicho. Buenísimo, muchas gracias Jorge y bueno, gracias a todos por su participación. Lamentablemente se nos fue volando el tiempo, yo sé que había más preguntas, pero quiero agradecerles y para cumplir los horarios establecidos, agradecerles a nuestros panelistas, Alejandra, Fagua, Guillermo y Jorge por esos interesantes comentarios e impresiones, las sugerencias también que ya agradecieron muchas personas a través del chat porque les sirven para llegarse a algo concreto. Los resultados los pueden descargar ahí en los links del chat. De todas maneras, se enviará un correo con todo. Y estamos invitando también a que se sume, nos vuelva a incorporar Armando acá para una fotografía final, ¿cierto? Nuestro panel, agradecerle a él. Y bueno, este fruto del esfuerzo de trabajo entre dos organizaciones, la Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía, Negocio y Gobierno de la Universidad de San Sebastián y la consultora 40C. Así que agradecerle a todos por su interés y gracias por su participación. Vamos a sacar una foto aquí. No sé si ya estamos, Francisco me avisa, pero creo que sí. Eh, Así que bueno, muchas gracias a todos, los despedimos y liberamos y cualquier cosa quedamos en contacto. Muy bien, muchas gracias.